Muy buenos días y que Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que no pierde nunca actualidad y mucho menos en nuestra iglesia, que fundamenta sus principios en esa comunidad que es el cuerpo de Cristo y que somos todos. Todos somos la iglesia. Hoy vamos a hablar del Sermón del Monte. Ese Sermón del Monte que aparece en Lucas 5 y que lo explica mejor que todos los demás evangelios. Comenzaremos diciendo algo curioso. Las bienaventuranzas no están hechas para ser vividas en este mundo físico, en este mundo nuestro, en esto que conocemos como mundo material, sino que las bienaventuranzas vienen a ser promesas que se cumplirán en su debido momento, el momento en que se nos pedirá cuenta de todos nuestros actos. El Sermón del Monte comienza con Jesús predicando, subiendo al monte. No va a un templo o a una sinagoga, como era la costumbre, sino que va con las multitudes al monte. No hay iglesia, no hay templo. Así ha sido nuestra iglesia también peregrina durante mucho tiempo para transmitir el mensaje evangélico, para transmitirle a la persona amor, comprensión, empatizar. No necesitamos un templo, necesitamos ese monte, necesitamos ese encuentro diario con Cristo. El Sermón del Monte es algo maravilloso y les diré por qué. Porque hoy en día hay muchos libros de autoayuda, hoy en día hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay muchos problemas, hay mucha falta de compañía y Jesús siempre nos acompaña. Hace poco veía en las noticias, que a veces creo que es mejor ni verlas, personas que preguntaban, entonces, ¿Dios me ama? ¿Cristo me ama? ¿Entiende mi sufrimiento? ¿Entiende mi dolor? ¿O estoy solo totalmente en este mundo? Y la respuesta es no, usted no está solo en este mundo. Cristo está con toda persona que sufre. Fíjense, no está con los niños buenos para premiarlos, no está con los que se portan bien, no, esos tendrán que ir en la cola. Cuando llegue todo lo que debe de acontecer, pues esos serán los últimos. Primero habrán de pasar los que están incluidos en las bienaventuranzas. ¿Y quiénes son estas personas que están incluidos en las bienaventuranzas? Pues comencemos. Las bienaventuranzas nos hablan de que bienaventurados serán los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ya que hay una promesa, una esperanza, pero no en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Como lo dice el Señor. ¿Quiénes son los pobres de espíritu hoy en día? ¿Dónde los encontramos y qué podemos hacer? Los pobres de espíritu son todas aquellas personas que viven infelices, que viven tristes, que viven sin conocer que Cristo los ama mucho más allá de lo que puedan imaginar, que Cristo ama a todos más allá de orientaciones, de razas, de identidades, de actos, de pensamientos. Cristo siempre ama, siempre. El pobre de espíritu es aquella persona que se siente solo en su interior, que no sabe a quién contarle sus problemas, que no sabe a quién pedirle ayuda, que vive en la desesperación. El pobre de espíritu es aquel que ha perdido su fe y que ha perdido su fe por los hombres. Y sobre todo también aquí hago un llamado a los hombres de la iglesia. La iglesia somos todos en sus distintas denominaciones, pero también incluye otras corrientes filosóficas de pensamiento. Cuidado con matar el espíritu. Cristo bien lo decía, no teman a los que pueden matar la carne, eso no importa.
Cuidado los que matan el espíritu. Y hoy en día con los discursos de odio sobre las comunidades pobres, sobre las comunidades homosexuales, sobre las comunidades de identidad, sobre las comunidades de género, sobre los que practican una filosofía u otra de vida, sobre todos aquellos que condenamos, cae el peso de matar su espíritu. La Iglesia y sobre todo este patriarcado se esfuerza porque sea un espacio como digamos que es como una emergencia, como un centro de atención médica. Cuando alguien llega con una herida y, bueno, ¿por qué te hiciste esta herida? No, es que estaba cortando una fruta y, bueno, pues me he cortado la mano. No podemos decir, pero qué torpe eres, ¿por qué haces las cosas así? ¿Por qué lo hiciste? O te caíste en la calle porque estabas borracho. Estas cosas es lo que más se estila hacer en la iglesia y lo que se debe hacer cuando llega ese herido, esa persona que está herida en su fe y en su esperanza, no es decirle, ¿por qué hiciste? No, la respuesta es, ¿qué necesitas? Vamos a curar la herida y vamos después en conjunto a explicar qué la produjo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te descuidaste? ¿Por qué no tuviste precaución? Pero eso es después. Hoy no. Hoy en muchos templos se llega y es la condena. Yo creo que desde el púlpito se condena más que desde una sala de audiencias, de juicios y procesos civiles o penales, de juicios de los hombres. Creo que desde un púlpito se puede destruir verdaderamente la vida de una persona, su vida espiritual. Recuerden que tenemos algo que se llama vida espiritual, hablaremos de eso mucho después. Pero bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos, de ese que camina por la vida pensando que Cristo solo vive en los hombres que, a estilo de los fariseos y saduceos, son hipócritas. Los hombres hipócritas, por lo general, están llamados a señalar con un dedo, pero recordemos, cuando señalamos con un dedo, 3 nos señalan a nosotros. Entonces, esa muerte espiritual, matamos el espíritu de las personas. Matamos cuando alguien llega con fe a comer de la mesa del Señor, la Santa Eucaristía, y le decimos, no, tú no. Sin embargo, esto contrasta con una historia que refleja bien a Jesús. Hacen un banquete, Jesús siempre hablaba en parábolas y todos los invitados se lavan las manos, nadie quiere ir. Y el Señor dice, sal a los caminos, busca a los pobres, los mendigos, a todos los que veas y tráelos a mí y siéntalos en mi mesa, en mi banquete. Cristo no hizo excepción de personas. Cristo solamente tenía un gran problema con los soberbios. Y con los, vamos a decir, con las corrientes de pensamiento de su época, que eran los fariseos, porque eran hipócritas, los saduceos, los esenios y los celotes, que eran un grupo terrorista, un grupo guerrillero. Solo esas personas son a las que Jesús les tiene un poco de recelo. Y sobre todo al soberbio, que no lo podía ni ver. ¿Y quién es soberbio? Pues todos los que se paran en un púlpito, todos los que se ponen una mitra en la cabeza y toman un báculo de patriarca y dicen, yo soy. No, tú no eres nada. Tú sirves a ese pobre de espíritu. Y si para servir tienes que humillarte, humillar viene de humildad. Y el mayor se debe humillar ante el menor, porque bien dice el Señor, quien se humilla será enaltecido y quien se engrandece será humillado. Esta es una realidad. Entonces nos ponemos una mitra, báculos, todo esto que tiene un simbolismo que vendría a ser el de un médico y hoy es el de un dictador y el de un caudillo militar, que es lo que parece que ocurre en la mayoría de los templos, desgraciadamente. Cuando usted ve una sotana, cuando usted ve un alzacuellos, usted debe ver esa imagen
como un médico cuando uno tiene un gran dolor o un gran penar y llega a un hospital, ves esa bata blanca, ves ese estetoscopio puesto, ves ese hombre y dices, este me va a salvar, este me va a ayudar en mi dolor. Quizá no lo arregle, pero te acompaña, te sientes seguro. Eso es un sacerdote, eso es un obispo, eso es un arzobispo, eso es un patriarca. El otro punto es, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Quiénes son los que lloran? Bueno, los que lloran son aquellos que hacemos llorar, que la sociedad hace llorar. Y cuidado, porque dice que ellos serán consolados. Hoy lloran los pobres de este mundo, hoy lloran los niños en las guerras, hoy lloran las comunidades marginadas, como las comunidades homosexuales, de lesbianas, de transgénero. Todas las comunidades marginadas históricamente por la sociedad lloran. ¿Y por qué lloran? Porque no tienen quien los consuele, no tienen quien les dé esperanza. Les matamos el espíritu y después los ponemos a llorar y dicen, Dios no me ama, Cristo no me ama, porque nací así, porque nací pobre, porque nací en esta guerra, porque nací con estos sentimientos. Y cuando llegan a la puerta de la casa del Señor, ni se alimentan de su pan ni de su vino, no están en su mesa, están en un banquito allí. Y desde que lo ven, pues comienza el regaño, el bullying, que es algo contra lo que la iglesia debe luchar y no lucha. La generalidad de la iglesia, lamentablemente, no lucha contra ese acoso religioso. Y recuerden que de un tiempo a esta parte, ya en las leyes institucionales, en las leyes de los hombres, las leyes humanas, existe el concepto de violencia religiosa, acoso religioso, como figuras penales, criminales. Y es cierto que es un crimen, pero no es un crimen que se podría resolver con la justicia de los hombres. Es un crimen que no tiene perdón. Solo tendría perdón reformando nuestra vida, no las iglesias. Esta iglesia la hemos reformado, pero hemos reformado los corazones de las personas a no rechazar a nadie. Nos hemos vuelto empáticos con el prójimo que llora. El dolor de cada persona es un dolor universal. Por eso Cristo nos ama tanto. Porque está el que llora por el acoso, está el que llora porque no tiene dinero, está el que llora porque no tiene que comer, está el que llora porque no es aceptado, está el que llora porque es maltratado, marginado, vejado, violado, al que le han quitado su dignidad. ¿Y quién lo levanta? ¿Quién lo consuela? Pues Cristo lo hace. Pero deberíamos hacerlo todos los que nos sintamos cristianos. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Esta es la tercera bienaventuranza. ¿Por qué los humildes heredarán la tierra? Porque hoy dejamos al hombre a un lado y nos centramos en la riqueza o en qué puede dar. Humildad es humillarse y nos humillamos por amor. Cristo se humilló en la cruz. Estas imágenes que vemos de Cristo con la cruz a cuestas y una forma de taparrabos que te llevaba puesto para que no se vieran sus genitales, no fue así. Incluso cuando varios hermanos en la fe nos reunimos, sabemos que no era la forma en la que los romanos lo hacían. No, Cristo caminó desnudo. Solo fue el manto de la Virgen que ella se quita y lo pone en la cruz para darle un poco de dignidad a su hijo. Qué humillación, ¿verdad? Caminar desnudo por la calle, que te escupan, que te ultrajen. ¿Y acaso no vemos todos los días nosotros a Cristo así? Cuando vemos a los enfermos mentales caminar por la calle enseñando sus partes, nos reímos, llamamos a la policía, pero nadie le cubre, nadie lo visita, nadie lo quiere.
nos encontramos una mujer maltratada, un homosexual, una lesbiana, un transexual, la pluralidad de expresiones magníficas, complejas que tiene el ser humano, y nos reímos, nos burlamos y juzgamos. Nadie se humilla ante ellos, nadie los recoge, nadie les pone ese manto que la Virgen puso para dignificar a su Hijo. Hoy no dignificamos a nadie. Sin embargo, ya Cristo nos dice, ellos son los que heredarán la tierra, los humildes, los que se humillan por amor. El que no pone su fe en la riqueza, sino que pone la fe en el amor. No importa no tener dinero, soy rico porque tengo amor. Soy rico porque doy amor. Soy rico porque comparto el pan. Soy rico y soy humilde cuando en una fila muy larga para conseguir alimentos no me peleo por un pedazo de pan, sino que tengo la humildad de saber que mi premio será alcanzado. Porque no discrimino, porque me siento en la mesa de todos y con todos comparto mi pan. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y aquí es un tema muy importante. La ley no significa que haya justicia. Tener la ley, ni la ley que dieron en el Antiguo Testamento, ni las leyes humanas fueron nunca un objeto de justicia. Si leemos las 613 leyes con las que viven los judíos, decimos son 613 leyes, pero pueden ser justas. Matarás a la adúltera. ¿Y es justo matar a todas las adúlteras? ¿O es justo matar a una sola adúltera? Cristo lo enseña. Cuando el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dice, cuando querían lapidar a una mujer. Entonces, señores, mujeres, niños que pueden oírme, las leyes no son justicia. Por uno matar a alguien, paga. La ley dice tantos años. Pero está el que ha matado accidentalmente y está el que ha matado intencionalmente. La ley no diferencia. Los dos van a recibir castigo. En esta época en la que tantos migrantes cruzan la frontera, la ley dice no los albergue. Usted está cometiendo un delito. Bueno, pero esas personas que están con tanta sed, con tantos problemas, con tantos dolores, con tanto llanto, ¿qué voy a hacer? ¿No los voy a recibir en mi casa? Bueno, pues por hacer eso iré delante de la justicia. No de la justicia, de la ley. Entonces ley y justicia no van juntas. La ley es un escrito que se utiliza para marcar la sociedad. La justicia es un don. Y la Biblia hoy la tomamos como un libro de justicia. Todas las congregaciones, aquí dice, y ponen el dedo acusador como lo hacían los fariseos. Ese era el problema que Cristo tenía con los fariseos, que ellos ponían el dedo y se ponían las filacterias y gritaban y rezaban en el medio y se ponían ropas ostentosas. Pero la Biblia no está para condenar, porque la Biblia no es un libro de condena, es un libro de leyes. Y toda ley, dentro de su principio, se debe ir reformando con el paso del tiempo. Porque hoy no se acepta esto, pero bueno, usted sabe que si en la homosexualidad se castigó Sodoma y Gomorra, sepa también que la adúltera debe de morir. Por tanto, si en una iglesia entra una mujer que le ha sido infiel a su esposo, pues lo que debemos hacer es matarla. Y vamos a vivir así. Vamos a permitir que se esté matando el hijo cuando le falta respeto a los padres, debe morir. También vamos a entender que es así cuando sabemos que los muchachos entre los 12, 15, 16, muchos más años, siempre forman su, vamos a decir, su revolución interna y la exteriorizan. Ya no queremos que mamá y papá nos manden, ya somos grandes, ya tenemos 12, 13, 14, 15 años, ya tenemos novia, ya tenemos una vida, ya somos grandes. Entonces, ¿qué vamos a decir? Mi hijo me faltó el respeto, ¿qué dice la Biblia que debo hacer con él? Mátalo.
vamos a vivir así, vamos a seguir con la ley y no con la justicia. Hay que entender primeramente al hombre, pues las leyes se hacen en base al hombre y se hacen lo más acorde a la justicia, aunque ninguna ley es justa. Sepan que una cosa es ley, ley es lo que está escrito, que dice lo que se puede y lo que no se puede hacer, y justicia es un don que transgrede siempre la ley. En la época de COVID se demostró mucho que la ley decía no salga, no vaya a contaminar a nadie, y había que acatar esa ley, y era cierta. Pero muchas personas veían un hermano en la calle tosiendo, sin poder llegar a un hospital, cayendo, agonizando. Y muchos salían de su casa, rompían su cuarentena, lo cargaban y lo llevaban al hospital y después eran contagiados. Bueno, pues esos hermanos que hicieron esto, hicieron justicia, violaron la ley, pero hicieron justicia. Aquí vamos a dejar las personas muertas en la calle, los viejitos desvalidos en la calle. No había ni ambulancia para poderlos llevar. Transgredíamos la ley, pero en base a la justicia. Y por eso es que a veces los abogados y los jueces a la hora de juzgar lloran, porque tienen que aplicar la ley y no la justicia. Pero bueno, el Señor dice que serán saciados. Estos que tengan hambre y sed de justicia serán saciados. Estos que aspiran a la justicia serán saciados, los que la necesitan. Pero necesitamos sobre todo justicia con nosotros mismos. Y no se preocupe usted, nadie le va a hacer un juicio. Si va a los lugares correctos, por supuesto, nadie le va a hacer un juicio. Nadie tiene derecho a juzgar, porque el único justo fue Cristo. Y cuando digo fue Cristo, es que Él dejó escrita no leyes, sino palabras y obras justas que nos justifican. Y bueno, hoy sigue estando entre nosotros, al lado de usted, que está viendo tantas injusticias en su país, en su latitud. Y dice el Señor, no se preocupe, usted será saciado. Así que ánimo a levantar el ánimo. La fe es lo único que nadie nos puede quitar. Eso es algo nuestro. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Qué es misericordia? Es esa piedad que no tenemos. Es el no recoger, el no querer aceptar que convivan otros entre nosotros. No queremos aceptar que convivan inmigrantes, no queremos aceptar que vivan. Incluso se sigue con el prejuicio racial. No queremos negros en este barrio, no queremos mexicanos, no queremos sudamericanos, no queremos. No queremos homosexuales, no queremos lesbianas, no queremos transexuales, no queremos el travestismo, no queremos. Y lo que nos pasa en la vida es que no queremos. Juzgamos antes de conocer las historias personales. Este estuvo preso, cuidado. Este estuvo preso por matar a un hombre, cuidado. Pues Pablo de Tarso mató no a uno, debe haber matado a varios, y estuvo junto a San Esteban cuando este era apedreado. Según Pablo, él solo sostuvo las ropas de los que mataron a Esteban. Y que era Pablo un asesino, un hombre temido, y se convirtió. Hombre criticable, pero nos demostró una realidad. En la cruz el Señor estaba y a cada lado tenía un crucificado. Bueno, pues sencillamente Jesús miró a ese hombre mientras el otro se burlaba y le decía, bájate de la cruz, ven, haz un milagro y bájanos de aquí. Y el otro decía, déjalo, porque nosotros merecemos esto, pero él no. Jesús, yo solo te pido algo, que te acuerdes de mí cuando llegues a tu reino. Ese hombre quizás ni pensara que Cristo era el Mesías, que Cristo era su Salvador, pero vio un hombre bueno. Y cuando vemos un hombre bueno, lo amamos. Y él lo amó. Y Cristo le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue el primer canonizado, como dato histórico le digo, fue la primera persona que se canoniza por Jesús
Solo hay un canonizado por Jesús y es ese. El ladrón que después se le dio el nombre de San Dimas, un ladrón que se redimió en la cruz. Hoy no, hoy aquel estuvo preso porque era ladrón. Aquella estuvo con 10 hombres, el otro con 70. Aquel, cuidado porque aquel tiene una enfermedad infecciosa. Y es así. Como el Señor nos empieza a decir, cuidado, sean misericordiosos, porque ustedes no van a recibir misericordia si no son misericordiosos. Si ustedes no abrazan al otro, si ustedes no tienen piedad del otro. Y estoy hablando también la piedad sobre los animales, porque en el Génesis 1, en el Génesis, cuando Noé baja del arca, el Señor le dice todo esto, que todos estos animales son tuyos, te doy poder sobre todos ellos, pero por su sangre pediré cuentas. Lo cual quiere decir que incluso a todo lo que Dios le ha dado vida, por ellos nos pedirá cuentas. Nos dirá, mataste a este perrito que no tenía por qué. El maltrato animal es tan detestable y sobre eso hablaré más a profundidad. Es algo pasado. Hoy no se maltrata a un animal solamente en rituales, que los rituales religiosos que por lo general utilizan y sacrifican animales, lo hacen por lo menos por un ritual religioso que debería cambiarse y transformarse hasta que no se sacrifique un solo animal. Pero realmente, bueno, un rito religioso es su concepto, vamos a tratar de cambiarlo, pero está el que pasa y ve el perrito sediento y no le pone un poquitito de agua. Está el que pasa y ve a los perritos bajo el sol. Está el que pasa y ve a los perritos. Ustedes saben cómo tiembla un animalito solo. Usted sabe lo que le siente. Pues así va a estar usted, si no es misericordioso en el reino de los cielos. Usted ve ese perrito que camina por la calle. Ese perrito en el día final, en el juicio final, él va a entrar con salud, con alegría. Y el Señor lo va a recibir junto con tantos santos que amaron a los animales, como San Francisco de Asís, como San Antonio Abad, como tantos. Y usted va a estar detrás incluso de ese perrito que hoy usted despreció, pero que mañana, cuando usted no esté en este mundo y llegue al reino de los cielos, se le va a pedir cuenta por esa falta de misericordia. Y se le va a pedir. Entonces, seamos misericordiosos. Tengamos piedad del que sufre, no importa si es católico, no importa si es yoruba, no importa si es espiritista, no importa lo que sea. Usted sea misericordioso porque su vida depende de esto, su vida espiritual y su vida eterna. Y no estamos hablando de que nos morimos y llegamos a un lugar, no. El paraíso es un estado de gracia del alma, donde la persona ya va a descansar, a alabar a Dios y a estar tranquilo, feliz, mirando de los suyos. Pero si usted no es misericordioso, usted va a ir al infierno. ¿Es un espacio físico? No, el infierno no se crean que hay un hombre con un tenedor dándonos vuelta y vuelta como si fuéramos un bistec. No. El infierno es un estado del alma, de perturbación, de tristeza constante, de dolor, de sufrimiento, que no es lo que el Señor quiere, por supuesto. Pero creo que es justo hablar de esto. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. El corazón no lo tenemos limpio, ninguno. Tratemos de limpiarlo, de corregir los errores que tenemos, de apartar de nosotros la envidia. Este patriarcado, incluso dentro de su membresía, están los envidiosos, están los que tratan de buscar, vamos a decir, son como unos fariseos simulando ser saduceos, y se tratan, porque todos aquí tienen cabida y siguen dentro de la iglesia y se quieren a veces comer, como decimos nosotros, todas las hostias que hay en la copa, y quieren ser santos y dicen yo soy bueno porque me pasan las cosas, y yo soy bueno. No, bueno no es nadie. Cristo mismo, cuando le dice maestro bueno, dice, pero ¿por qué me dices bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Entonces tenemos dentro de nuestra iglesia estas particularidades, estas peculiaridades. Límpiense el corazón de odio, de envidia, de recelos.
pero dentro de casa, aquí nadie se echa afuera. Aquí recibo yo mails, WhatsApp, recibo todo tipo de cartas y muchos, ay, qué bonito quedó tal cosa, pero le faltó esto, qué bonito quedó esta prédica, pero faltó aquello, qué bonito quedó esto. Bueno, ojalá y sucedan estas cosas, y es defecto. Y yo estoy precisamente para oír todos los criterios, pero sé de dónde vienen, sé de dónde vienen, y yo no tengo la culpa de que la vida de los otros sea un desastre. No es, o de que las personas no hayan conquistado el poder que querían, o de que el otro tenga un problema que yo no busqué. Entonces, eso a veces nos pasa. El de al lado tiene dinero. Piensan que tener una iglesia, un patriarcado, significa viajar, irnos en un avión por el mundo, en un crucero visitando pueblos. ¿A qué? ¿A tirarme fotos? No es necesario. Desde un teléfono se pueden controlar muchas cosas. De por sí, en esta iglesia ni siquiera nos vestimos con una sotana para estar en la calle, ni con un alzacuellos. No, el sacerdote, el pastor tiene que humillarse, ser como su gente y servirla, de tal forma que en la calle la gente diga, qué buena persona es. Pero ¿sabes qué es? ¿Qué es obispo? ¿Sabes qué es diácono? ¿Sabes qué es sacerdote? No lo sabía. Qué bonito, ¿verdad? Porque por lo general cuando vemos un cura decimos que bueno, ay Padre, bendígame. Claro, porque le vemos con los atuendos. Ustedes se imaginan lo que es salir a la calle a visitar a los enfermos, a visitar a los que tienen tantas necesidades con una mitra, con un báculo que pesa y con 17 ropas sacramentales encima, 17 vestiduras. Oiga, si no se puede caminar así. Entonces, ¿para qué está la ropa civil? Y hay unas ropas que utilizamos porque se debe utilizar realmente. El báculo significa el pastor que conduce a las ovejas. La mitra era una forma de gorro de quien presidía algo, pero realmente todos los ornamentos eclesiales que ustedes vean significan una unión de esa persona y una responsabilidad con su pueblo. Por eso es que en la misa decimos, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, se dice bendito sea por siempre Señor, y bueno, después hay una parte en la que se dice que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. O sea, el sacerdote es un servidor de esa multitud que está atrás, no es el rey. Yo soy patriarca, pero no somos reyes. El título de patriarca es porque se fundó un patriarcado en una apóstol, en una mujer a la que decían que era una ramera. El Papa Gregorio, no recuerdo ahora, en una misa unió a María Magdalena con otras que habían sido prostitutas. Y por supuesto después la historia le dice, oiga, no, que usted se equivocó, y él trató de arreglar. Realmente los papas han tratado de arreglar esto hasta que Francisco por fin dice, oye, era apóstol de los apóstoles y va a tener una festividad. Pero mucho antes veníamos hablando de esto. Entonces, sí, del ultraje pueden salir cosas muy bonitas siempre y cuando se sepan llevar. Cristo no nos abandonó. María de Magdala, a pesar de que ha quedado en la historia como una prostituta, y no lo era. Al contrario, se piensa que era una mujer de algunos recursos y que ayudaba a Cristo, porque lo dice el Evangelio de Mateo, si mal no recuerdo, dice que proveía a Cristo, eran las mujeres que andaban con Cristo ayudándolo. Entonces es imposible decir que si Magdalena seguía a Jesús, tuviese tiempo también para dedicarse a la prostitución, porque, o sea, que donde Cristo acampaba ya ha sido un prostíbulo. Señores, vamos a tener un poco de tino, vamos a leer las cosas, vamos a leer con el corazón abierto, con la mente amplia, porque si no vamos a seguir usando la Biblia como si fuera una constitución o como si fuera un libro del Código Penal, que es para lo que se usa ahora. En los púlpitos la Biblia está y debería, en vez de decir Santa Biblia, debería decir Código Penal, y por ahí interpretar todas las sentencias que queramos, que son siempre más que incluso las de los mismos hombres.
Entonces limpiemos el corazón. Dice, porque los de limpio corazón verán a Dios. Qué cosa tan linda. Llegar y decir, yo no he hecho nada malo. Ah, ¿no has hecho nada malo? Sí has hecho. Bueno, Padre, pero ¿qué he hecho? La ignorancia del hombre no justifica, pero es cierto que Dios no nos va a parar en la puerta y va a decir, eso, espérate. Es verdad que tú ayudaste mucho, fuiste piadoso, cumpliste la ley, diste de todo, pero recuerdo que en un momento determinado yo te vi dándote un beso detrás de una puerta con un hombre o con una mujer con otra, o yo te vi entrando ilegalmente a tal país. Yo recuerdo que eso pasó. ¿Ustedes creen que Dios va a estar en esas tonterías? Realmente vamos a llamarnos a capítulo. ¿Qué pensamos que es Dios? Ustedes piensan que Dios es un policía. Yo se lo digo a muchos hermanos en la fe, pero ¿ustedes creen que Dios es un policía que va por la calle vigilando? ¿Saben cuántos somos? Si tiene que juzgar a la humanidad, le demoraría, por esos ínfimos errores, le demoraría 150.000 años. Y les dio 150.000 años porque se ha calculado la cantidad de minutos que podría ser el interrogatorio en los cielos por la población global, basados en estas cuestiones, estas cositas que creo que Dios, que es sabiduría e inteligencia suprema, no se dedicará a estarnos vigilando todo el tiempo, aunque todo lo conoce. Si Dios todo lo conoce. Pero usted se imagina que se pase y le diga, ven acá, pero tú tenías un novio y estuviste con el novio sin estar casado. Ah, sí, es verdad. Sin embargo, tuviste a tus hijos, eres bueno, todo el mundo te reconoce y te salta con más que no vas para el infierno. Bueno, pero lo bueno que hice no se me va a tomar en cuenta. Claro que se le toma en cuenta, y por eso es que el juicio de Dios nadie lo entiende, y por eso es que decía en otros vídeos que lo que sabemos de Dios es muy poquito todavía. Cristo lo que nos enseña es que nos ama más que a todo el mundo. Y fíjense una cosa, el hombre perdona cuando quiere. La naturaleza no perdona nunca. El ciclón pasa y pasa, no perdona nunca. Y Dios perdona siempre. Dios siempre perdona, somos sus hijos, nos ama. ¿Y cómo me va a amar a mí si yo estoy, si el pastor, si el sacerdote, si el obispo, si el arzobispo dice que esto es una cosa aberrante, como que esto es malo, y que esto también dice es malo, y que Dios no me quiere, y que estoy condenado? Ah, bueno, pues entonces los pastores, sacerdotes, obispos son reyes en la tierra. Cristo dijo, apacienten mis ovejas mientras yo llego. ¿Y qué es apacentar las ovejas? Cuidarlas, no juzgarlas. Si viene una ovejita con la patita partida, no decimos hay que matarla. No, eso no. Vamos a vendársela, vamos a ponerle una tablita, vamos a gastar nuestro dinero en tratar de arreglarle la patita. ¿Por qué? Porque cuando venga el dueño de todos los pastores y de todas las ovejas, le decimos, había una oveja que no quería comer y siempre se iba de redil y la matamos. La expulsamos. Esa no sabemos dónde está. Y había otra que cojeaba un poco y pensamos que tenía una infección y la matamos. Y luego llegó que vimos que una oveja estaba cruzándose con otra oveja, la montaba, entonces las matamos a las dos porque podían corromper todo esto. Y el Señor lo que nos preguntará será, no te dije que me cuidaran las ovejas, que el que va a hacer justicia soy yo, no tú. ¿Qué tenías que haber hecho tú? Pues cuidarlas, no dejar que se perdiera ninguna. Te las di, porque la membresía, los fieles te los da Dios, no los da nadie. ¿Qué pasó con las ovejas que te di? ¿Qué hiciste con ellas? ¿Las mataste? Pero si no te he dicho que las mates, yo no te he dicho que las esparzas, yo te he dicho que las guardes, que las apacientes, que las cuides en lo que yo llego. Entonces, eso es lo que debemos saber. Después dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La paz la queremos todos. Puede llegar y no llega, ¿por qué? Porque hay soberbia, porque no hay limpio corazón, porque hay pobreza de espíritu, porque hay gente inmisericordia, impía. Después sigue y dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.
por causa de la justicia. Bueno, si no hay justicia en el mundo, ¿de qué justicia nos hablan? Si alguien mata a otro, pues debe ir a la cárcel. Entonces, ¿cómo el Señor nos va a decir que los persiga la justicia? Nada. El pedófilo, o sea, él dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Bueno, pero es que se supone que hacer pedófilo hay que cogerlo. ¿Será esto de lo que nos habla el Señor? No nos habla de esto. No nos habla de esto. Nos habla de los que han sido perseguidos por causa de la justicia que hablábamos. De la justicia religiosa y de la justicia de los hombres. Hoy muchos países persiguen al diferente, y perseguir al diferente no es justo. Y ese diferente que ha sufrido la persecución ya heredó el reino de los cielos, y yo no. Yo que tanto me esforzaba en decirle esto está mal, y que tanto me esforzaba en hacerle un juicio, cuando vengan a hacerme el mío, cuidado, porque lo que sucede en la vida religiosa hoy en día es que ni los mismos obispos, ni arzobispos, ni pastores, ni predicadores, ni ministros creen que Cristo va a venir a juzgar. Claro, porque piensan que va a venir en cuerpo, en espíritu, en cuerpo, y que va a ser una corte suprema, y vamos a llegar todos con la Biblia bajo del brazo, y con los gorros, y con las cadenas de oro, y con, aquí déjame decirte, en este patriarcado no tenemos nada de oro, se nos ha ofrecido, pero no tenemos nada de oro. Todo es como decimos de nuestros hermanos los chinos, que venden cosas realmente maravillosas, pero bueno, no son piedras preciosas. Aquí no hay piedras preciosas, usted no se la va a encontrar. Una sola sotana, que si se lava mucho se destiñe, porque también es de una de nuestros hermanos que producen en serie, y a los cuales les agradezco mucho su sapiencia en el aspecto de que todo lo fabrican, todo lo pueden imitar, porque no estoy a favor de la ley de piratería, ojo. Creo que las ideas de los hombres deben patentarse y debemos tener un respeto, pero es un pectoral de oro. ¿Para qué yo quiero un pectoral de oro? Mira, este está muy lindo, este es de otro material. ¿Para qué quiero un anillo de oro si yo un anillo grande, ostentoso? No, y se nos ha ofrecido de todo. Ni siquiera el incensario que se usa es de oro, es de latón. Muy bonito, a propósito. Pronto lo tendremos. Entonces, el hombre va llenándose de ornamentos pensando que así alcanzará el reino de los cielos. Y no son los ornamentos externos los que nos hacen buenas o malas personas. Y termina cuando dice: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. A Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, le cortaron la cabeza, y no había hombre más santo que Juan. Y le cortaron la cabeza y la entregaron en una bandeja de plata. Cuando hablamos de los que ustedes falsamente por causa de mí, son todas estas discusiones que tenemos entre esta iglesia y la otra, y esta congregación de fieles y la otra. Y la tuya sí, la mía no. Y la mía es la que vale y la tuya no, porque la tuya dice. Esa guerra que se ha armado entre los fieles que no saben nada de teología, pero como tienen un líder tan fanático y tan sectario, pues les dice estos no, y esto que dice este no. No. Esos son también perseguidos. Lo mismo, los cristianos han perseguido a los mismos cristianos. Fíjense qué cosa, a qué punto ha llegado el espanto, que un cristiano persigue a otro cristiano, y que un cristiano persigue a sus fieles, los acosa, los violenta y los termina volviendo, incluso algunos han terminado en el suicidio. ¿Y qué pasó con esta oveja cuando venga el Señor? Bueno, esta oveja se suicidó. Y tú no tuviste nada que ver en eso. Bueno, yo hablé ese día de que esto era malo y que el demonio los iba a coger. Porque déjenme decirle, muchas de las iglesias se mantienen no gracias a Cristo, sino gracias al demonio. ¿Por qué? Porque si las iglesias se mantuvieran en Cristo, todo el mundo fuera sabiendo ciertamente que va a encontrar paz. Pero no, cuando llegan dicen,
Si hacen esto, el demonio los coge. Y si hacen esto, el diablo. Y el diablo lo tienes en el cuerpo y tú estás poseído y tú estás poseído y tú estás poseído. Oye, nadie tiene el Espíritu Santo. O sea, la iglesia ha hecho propaganda del diablo para sostener el negocio de Cristo. Fíjense qué aberración más grande. No, la iglesia es de Cristo. Aquí no hay endemoniado que valga. Aquí vienen personas dañadas en la sociedad que acuden aquí para que su espíritu recobre fuerza y ánimo. Y lo que tenemos que hacer es acompañarlo. No, aquí nadie es el demonio. Aquí el diablo no tiene poder sobre nadie. El diablo perdió su poder cuando Cristo voluntariamente extendió los brazos y los pies en la cruz. Cristo no metió las manos debajo de las axilas y dijo, no, a mí no me vayan a crucificar. No, dijo, háganlo. Y ese día el demonio gritó. Y le dolió que un hombre amara tanto. Entonces, vemos un perrito por la calle, un gatico, y cuando vamos a darle comida nos muerde, estás poseído, ese perro está poseído, merece morir. Y llega la mujer que no sabemos ni por qué, porque no le preguntamos y se dedica a la prostitución, y no hacemos como Cristo, que es decir, momento feligresía. Ustedes la conocen a ella por esto, y aquí vamos a ver qué le pasa. Y cuando te dice, lo hago por mis hijos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Decirle, pues dejas de hacer eso. Estás condenada. El diablo lo tienes dentro. No. La iglesia debe ser como misericordiosa. Usted no tiene con qué alimentar a sus hijos, pues la iglesia le ayudará en lo que pueda. Y asumir los problemas, no criticarlos. Asumirlos. Asumamos de una vez y por todas las cosas que hacemos. Hagámonos responsables, porque nos va a venir muy bien. Con estas reflexiones que me gustan tanto hacerlas, les deseo que las bienaventuranzas las vivan realmente. Al que está un poco deprimidito, al que está un poco triste, le digo, ánimo, ánimo, levántese, que a usted Cristo lo amó tanto que dio la vida por usted. Entonces, haga imitación de Cristo y con sus fuerzas ayude a otros. Que Dios los bendiga siempre, que la paz del Señor siempre esté con nosotros, que esa paz siempre esté, que ese amor nunca nos falte. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este apostolado realmente los quiere, realmente lo siente y realmente cree que hace esto para que las personas se sientan un poquito mejor y para que aquel, cuando ustedes lo vean, aquel que piensa que no tiene nada, sepa que tiene muchísimo en el reino de los cielos y que ya su nombre está marcado. Por tanto, a levantarse y a vivir. Vamos a enfrentar la vida. Vamos a dar amor. Que Dios nos bendiga. Hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias a los muchos o pocos que oigan, pero ay de mí si no predico el Evangelio, diría San Pablo. Muchas gracias.